Bueno, jóvenes, vamos a continuar con esta tercera parte de los circuitos. Esta clase es muy importante, esta última parte, porque les va a servir como base para leer el paper de Carrillo, que es un paper bastante bueno. Entonces, chequen las presentaciones en orden, ¿sale? La 1 es la que vimos en clase, la 2 es la que se interrumpió hace rato, y esta es la 3, ¿sale? Bueno, es muy complicado. También a veces me sorprendo que todavía me haga bolas con esto. Ahí está. Vale. Bueno. Pero antes de empezar con esto, ya me acordé que interrumpí la clase una diapositiva antes. Estábamos platicando de cómo esta asociación de dos estímulos puede permitir que haya una respuesta inducida por un estímulo que antes no produce esa respuesta, como es el caso ahorita del sonido, en comparación con esta primera en donde se asocia el estímulo con un choque eléctrico. Ahora, este protocolo, como les decía antes, es importante la asociación en el tiempo. Vean, si yo puedo tener diferentes protocolos, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, vean aquí, un un choque eléctrico, y aquí está el tono, ¿sale? Es similar a lo que veíamos antes. Entonces vean, aquí tengo el tono y tiene un estímulo nociceptivo, luego aquí hay otro, pero de repente no tiene. Entonces, tenemos aquí la fuerza del condicionamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos más, menos y menos. Ahora vean qué es lo que pasa cuando tenemos respuestas que no están apareadas, ¿no? Aquí todas las respuestas están apareadas con el estímulo. No todos los estímulos están apareados perdón, aquí los estímulos están asociados o apareados con el tono, todos. No todos los del tono están apareados con el estímulo nociceptivo. Pero de repente, en los verdes, aquí está representado cuando no hay un apareamiento, es decir, no hay una asociación entre el tono y el estímulo de la pata. Entonces tenemos 20% que no están apareados, ¿sale? Y aquí la fuerza del condicionamiento es menor. Si tenemos 40% que no están apareados, pues la fuerza del condicionamiento es menor. Ahora, chicos, esto, o sea, se ve como claro, ¿no? Pero les juro, o sea, acabo de ver ahorita el video de mis alumnas que tienen problemas para entrenar a sus ratones y lo empecé a ver. Tenemos un pequeño error que lo vi ahorita en un video que me enviaron, en donde el ratón tiene que meter su carita en un hoyito y después va al bebedero y hace un licking, ¿sale? Y toma agüita. Bueno, pues, ¿qué creen? Que este bebedero a veces tiene un error y a veces la gota de agua no la deja aquí. Generalmente se queda una gotita de agua muy chiquitita, de 2 microlitros, creo, en la punta de la jeringa. Pero lo que observé ahorita con el video que lo vi con mucho detenimiento es que a veces esto sale con un poquito más de fuerza y se cae. Y llega el ratón y lame, pero ¿qué creen? Que ya no hay agua. Entonces, el leaking es muy importante para ellos porque no están deshidratados, pero están deprivados de agua. Entonces, el agua ellos lo obtienen a través de esta tarea. Entonces, si quieren tomar agua, tienen que hacerlo bien. Entonces, me decían mis alumnas, no, pero pues no es tanto, o sea, nada más es como que a veces ocurre. Digo, no manches, o sea, eso ocurrió 5 veces en 5 minutos. Eso no es poco. O sea, la asociación entre voy y meto y de repente llego y no hay agua, y voy y meto, y si hay agua, y voy y meto y no hay agua, pues justo les mandé esta foto, porque me llegó hace rato y estaba por grabar esta parte. Entonces les mandé esta foto, les dije, no manches, o sea, justo es de lo que estoy hablando ahorita en la clase que estaba grabando. Y ustedes tienen varios de estos verdes porque hay un pequeño error en el motor y sale agua. Y entonces, como sale el agua con más presión, se cae. El ratón entonces no tiene la recompensa
la encuentra en el piso, pero entonces ya no sabe si viene de aquí o viene del piso y lame y pues, se confunde. Además, el agua tiene olor. Pensamos que es incolora, inodora y no sé qué. Y no es cierto. Sí tiene sabor y sí tiene olor. Y los ratones saben reconocer en dónde está el agua, se la huele. Digo, si les mete un ratón a su casa, sabe dónde ir a tomar agua. Sabe llegar a la cocina y tomar agua de la cocina. O del baño, o de lo que sea. Entonces, estos errores cambian dramáticamente el entrenamiento. Y este entrenamiento, pues digo, yo lo hago con mis ratitas. Ahorita estos videos que les estaba diciendo son de ratones. Los ratones son muy complicados para entrenar, pero bueno. Pero lo mismo ocurre con, pues, con los humanos, nos pasa a nosotros también. Y bueno, después tienen creo que una optativa que se llama modificación de la conducta, que es pura, a ver, pura conducta. Si les interesa después, yo sé quién se las puede dar. Pero bueno, pues nada más esto es así como, ya saben, les voy dando como las basecitas cada vez un poquito más complicadas. Bueno, entonces estos son aprendizajes asociativos y no asociativos, ¿vale? Ahora, existen otros tipos de modificación de la comunicación entre estos circuitos, porque al fin y al cabo, vean, tenemos aquí una serie de circuitos, ¿no? Que son neuronas, que están conectadas y que al principio, cuando las vimos en neuroanatomía, decíamos, ah, mira, una sinapsis, ¿no? Libera un neurotransmisor y pues ya, el potencial de acción se genera aquí, se libera el neurotransmisor y aquí otra respuesta, ¿no? Pero pues ahora tenemos que son varias neuronas las que están conectadas, que pueden modificarse y modifican a las otras y generan respuestas incluso conductuales. Bueno, pues otro ejemplo de esto, que es muy importante, son justamente esta plasticidad de corto plazo y largo plazo. Este nombre de corto y largo plazo tiene que ver con la temporalidad, cuánto tiempo dura el efecto. El corto plazo es algo que ocurre en cuestión pues de segundos o milisegundos. Vean, por ejemplo, tenemos aquí una placa neuromuscular que está compuesta pues de una neurona, una motoneurona, que recuerden que su origen está en el asta ventral de la médula espinal, que va a estar inervando a estas fibras musculares, ¿sale? Y si ustedes ponen aquí una pipeta y registran la actividad de la neurona, del músculo, y ustedes estimulan aquí, ¿no? Con estos electrodos, pueden producir cambios de corta duración. Por ejemplo, yo estimulo y veo aquí una respuesta y tengo aquí esta respuesta. ¿Se acuerdan cuando vimos la sumatoria de los EPCPs y de los IPCPs y la sumación espacial, sumación temporal y estas cosas? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo porque después de todo es una sinapsis. Entonces, tenemos que se pueden ir sumando estas activaciones y eso lo vemos reflejado en una acumulación de la concentración de calcio. Entonces va incrementando el calcio, así como va incrementando el potencial de membrana. Esto es una facilitación, una sumación de estos EPCs. Y esto lleva a un gran incremento de calcio. Este incremento de calcio, si ustedes lo piensan, pues va a hacer que esta fibra se acorte y se contraiga, se contraiga. Si nosotros continuamos, podemos llegar en un punto en donde haya una depresión de la respuesta. Aunque yo siga intentando y doy estímulos y más y más y más, ahora encuentro que la respuesta es cada vez menor. Tanto la respuesta motora como la respuesta eléctrica del músculo. Este es un proceso de depresión. ¿Por qué creen que ocurre? A ver, les voy a dar un segundo. Aquí tenemos un incremento, una sumación, ¿no? Y que se ve reflejado con un incremento de calcio. Ustedes saben que las fibras se contraen cuando hay calcio. Es dependiente de calcio. Entonces, ¿por qué no tenemos aquí que sube, 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 sube al infinito? A ver, piénselo. Piénselo lo que tomamos. ¿Ya? A ver, fulanito, Omaris, Alan, Ian, Mitch, Dani, ¿alguien? Bueno, espero que ya lo hayan adivinado. Lo que ocurre, pueden ocurrir varios procesos, dependiendo de exactamente qué sea esto, ¿no? Pero una de las razones por las cuales ocurre una depresión es porque se agota el neurotransmisor. Entonces, si bien tengo calcio, no le doy tiempo al sistema de recuperar este reciclaje del neurotransmisor que tiene que entrar otra vez a las vesículas y por lo tanto me acabo el neurotransmisor y disminuye esta respuesta. Si yo dejo de estimular y doy un reposo,
dejo que la célula se recupere, lo que voy a tener es una potenciación post-tetánica. ¿Qué significa? Que yo voy a dejar que esto regrese a su basal y cuando estimule, voy a tener ahora una respuesta muy grande. ¿Por qué creen? Ah, pues porque dejé un tiempo suficiente para que el neurotransmisor regresara, pero yo tengo ahora mucho calcio. Entonces, la estimulación va a hacer que tenga ya mucho calcio y mucho neurotransmisor y se dé una respuesta aún mayor. Esto es tiempo sensible. ¿Qué significa? Que si yo me espero un minuto, pues ya no voy a poder ver esta potenciación posttetánica. Eso tiene que ocurrir cuando hay mucho calcio y hay mucho neurotransmisor y entonces la respuesta va a estar facilitada, ¿sale? Esta facilitación de corto plazo, en este ejemplo, puede ser utilizada para las neuronas y para muchos otros sistemas, ¿no? También, incluso sistemas endocrinos. Incluso tiene que ver con la fosforilación de ciertos canales, que permite que estén más tiempo abiertos, que permite que se cierren conductancias que están inhibiendo las células. Son muy variados los mecanismos. Ahorita vamos a ver algunos otros. Bueno, entonces, plasticidad de largo plazo. Ok, entonces esta plasticidad de largo plazo, la más conocida, es la potenciación, como potenciación de largo plazo, y es la LTP. Es la más conocida, no es la única. Es muy similar a lo que ocurre en la médula espinal, que es una sensibilización. Casi son los mismos mecanismos, las mismas respuestas. La sensibilización de la médula espinal que la LTP. Algunos, de hecho, incluso les llaman LTP la médula espinal. Cambian algunas moléculas que participan en unos versus en otros, pero en general podríamos decir que casi es lo mismo. Bueno, esta LTP sobre todo es estudiado en el hipocampo, eso en que las neurociencias se escribieron en el hipocampo. Entonces tenemos en el hipocampo, recordarán, giro dentado CA3, CA1. Y la proyección de CA3 hacia CA1 se establece a través de estas colaterales de Schaffer. Estas colaterales de Schaffer generan aquí una sinapsis que es glutamatérgica, ¿sale? Entonces yo estoy estimulando las colaterales de Schaffer y estoy registrando las piramidales de CA1. Entonces aquí tenemos la respuesta. Cada uno de esos puntitos es la respuesta ante una estimulación de las colaterales de Schaffer. Y están aquí normalizadas a cero, que significa que esto no era cero, pero lo normalizaron para poder ver el cambio con respecto a una basal. Entonces tenemos que la respuesta ante el mismo estímulo pues varía un poco, pero está alrededor de un promedio, ¿sabe? Ahora, cuando yo doy una fuerte despolarización, cuando yo doy una estimulación, por ejemplo, de alta frecuencia u otros protocolos como es el TBS, que es un Theta Burst Stimulation, lo que voy a hacer es que la respuesta aumenta muchísimo. No solamente aumenta transitoriamente, disminuye un poco, pero después se mantiene. Esta potenciación inmediata que vemos se parece mucho a los mecanismos que les enseñaba en la diapo anterior, en donde teníamos que se debía a un incremento de calcio y una liberación del neurotransmisor que estaba localizado en las vesículas. Pero esta potenciación que observamos 60 minutos después no tiene nada que ver con el calcio, porque les decía, este incremento de calcio y neurotransmisor es sensible de tiempo. 60 minutos después, por supuesto que ya no tienen esos incrementos. Y de todos modos, vean, la respuesta aquí es el doble de lo que teníamos a nivel basal. A eso se le conoce una LTP o potenciación de larga duración. Y esto, según Bliss y Lomo, que fueron los primeros que la describieron, pueden durar horas, incluso días. ¿Por qué entonces tenemos esta potenciación de larga duración? ¿Cuáles son los mecanismos celulares que subyacen este proceso? Primero, lo más importante es que depende de un receptor que es el NMDA. Ya hemos platicado que hay receptores glutamatérgicos, metabotrópicos, ionotrópicos. Ya hemos hablado incluso del AMPA y creo que hemos hablado muy poco del NMDA. Bueno, pues jóvenes, les presento al receptor NMDA, que es importantísimo. El receptor NMDA puede constar de varias unidades: NR1, NR2, NR3, etc. Aquí les estoy mencionando el más común, que tiene subunidades NR1, NR2. Y tiene dos sitios que reciben sustancias químicas: glutamato, que es el agonista, y por eso es un receptor glutamatérgico, pero también recibe otra sustancia, que es un coagonista. El primer coagonista que se describió para el funcionamiento de este receptor NMDA fue la glicina.
aunque ahora más bien se cree que es la D-serina. Se recordarán, la D-serina es la molécula que yo suplemento a mis ratas viejas y les hago súper listas. Entonces, para que tengan una idea, que justamente voy por este receptor NMDA. Muy bien. Bueno, este receptor NMDA tiene varias cosas interesantes. Una de ellas es que está bloqueado en condiciones de reposo por el magnesio. Para que este receptor se pueda activar, necesita entonces de tres cosas que ocurran de manera simultánea. Uno, que el magnesio se quite del poro. Dos, que esté presente el coagonista. Y tres, que esté presente el agonista. O sea, glutamato y deserina y que se vaya el magnesio. ¿Cómo es que se va el magnesio si está obstruyendo el poro del canal? Bueno, necesita que haya una despolarización en la membrana. Si hay una pequeña despolarización, no tiene que ser mucha. El magnesio entonces se elimina del poro y entonces permite el paso de sodio y calcio. Y por eso es que el receptor NMDA es diferente al receptor AMPA, salvo en una estructura en donde hay receptores AMPA que son permeables a calcio, que es en el cerebelo. Solamente los receptores NMDA y no los AMPA ni los kainato permiten el flujo de calcio de manera importante a través de este canal. Bueno, pero el receptor NMDA no puede funcionar solo. Necesita que estén también estos receptores AMPA. Entonces, tenemos que en condiciones de reposo, cuando ustedes tienen una neurona y esta neurona libera glutamato, este glutamato se va a unir tanto al receptor NMDA como al receptor AMPA. Pero recuerden, el receptor NMDA está bloqueado por el magnesio. De tal manera que solamente se puede abrir el receptor AMPA y permean iones sodio. Estos iones sodio pues generan un EPCP y este EPCP es suficiente para que el magnesio se vaya del poro del canal. Y entonces sí permite la entrada de sodio y de calcio. Entonces, cuando damos una estimulación, si regresamos a nuestros experimentos, estos que están basados en los experimentos de Willis y Lomo, esta respuesta es mediada por receptores AMPA. Pero cuando doy una estimulación fuerte, como una estimulación de alta frecuencia, lo que voy a hacer es eliminar el magnesio y hacer que los receptores NMDA se activen. Y entonces vamos a poder tener la expresión de LLTP. Pero aún así, todavía no tenemos claro cómo es que se produce un aumento en la respuesta que puede durar por horas e incluso días. Bueno, pues fácil, vean. Cuando el calcio entra a través del receptor NMDA, puede tener varias funciones. Una de ellas, PKC, y la fosforilación de varios sustratos, que va a producir la exocitosis, que lo vimos que es muy similar a lo que ocurre durante la sensibilización de la plicia. Y otro es la unión con la CAMK2, que es la calcio-calmodulin-sinasa 2, que también va a producir la exocitosis. ¿La exocitosis de qué? Pues la exocitosis de más receptores AMPA. De tal manera que si yo tengo un receptor AMPA y un receptor NMDA, cuando se active el receptor NMDA, va a producir vías de señalización dependientes de calcio que van a producir, entre otros cambios, la regulación a la alta, que se dice upregulation, de los receptores AMPA. De tal manera que cuando yo sigo estimulando, se hubiera puesto aquí el dibujito, para no estar yendo por atrás, ¿verdad? De tal manera que en este punto yo ya tengo entonces incremento, bueno, no en este punto no, un poquito más para acá. Tengo incremento de receptores AMPA. Por lo tanto, entonces, el mismo estímulo ahora me genera una mayor respuesta de lo que me generaba antes, simplemente porque ahora puedo activar a más receptores que están presentes en la membrana postsináptica. Bueno, estos procesos, acuérdense, ocurren a nivel de las espinas. Entonces, las espinas son bien complejas, tienen formas diferentes de acuerdo a su madurez. Entonces, vean, en una espina podemos tener tanto receptores AMPA como receptores NMDA, canales de calcio dependientes de voltaje. También tenemos receptores metalotrópicos y también tenemos el contrabalance, que va a hacer que esto no se despolarice y se vaya al infinito, como los canales de potasio. ¿Sale? Y las corrientes de potasio lo que van a hacer son inhibir la entrada de calcio. Entonces tenemos cosas que ocurren en las cabezas de las espinas, pero también tenemos cosas que ocurren en la dendrita y que pueden viajar y difundir a través de este cuello. Entonces a esta espina se le llama cabeza,
A esta parte de la espina se le llama cabeza, a esta parte se le llama cuello. Y tenemos que, puede haber aquí canales de calcio pendientes de voltaje que van a permitir la entrada de calcio. A veces está asociado con retículo endoplásmico, lo cual va a hacer que se libere calcio de los reservorios intracelulares. Y este calcio puede viajar por esta espina y producir cambios en la morfología de esas espinas. Estas espinas tienen diferentes nombres, tienen las thin, las stubby, las mushroom, las filopodias, y dependiendo de la madurez, es el tamaño y la longitud tanto del cuello como de la cabeza. Entonces, para que tengamos una idea más clara, aquí están los receptores NMDA, los receptores AMPA no están dibujados aquí, pero quiero que vean cuáles son la cantidad de proteínas a las cuales están asociados la activación de los receptores NMDA. Por ejemplo, el óxido nítrico es importante en la sensibilización que les platicaba que ocurre en la médula espinal, las CAMK2 ya les platiqué, y una molécula importante es esta molécula que se llama PSD95. Esta molécula se utiliza muchas veces como un marcador de neuronas glutamatérgicas. En lugar de hacer un anticuerpo para los receptores NMDA, buscan PSD95 y esa es una manera de identificar que es una neurona que tiene receptores NMDA e incluso de cuantificar cuántos receptores de NMDA hay en esta espina dendrítica. Entonces aquí están mostrando en verde cómo es un evento de calcio que puede ser muy limitado. Aquí solamente vemos que está ocurriendo en la cabecita de la espina dendrítica. Y esto ocurre porque se activó a la neurona glutamatérgica, y entonces se produce un incremento de calcio muy localizado. Estos también decíamos que tenemos receptores metabotrópicos y muchos de ellos están unidos o, sí, pues físicamente unidos incluso. Pueden estar físicamente unidos o no a los reservorios intracelulares. Entonces, los mecanismos que producen cambios a largo plazo, así como veíamos, la habituación va a tener menos arborizaciones y la sensibilización tiene un mayor número de arborizaciones. Lo mismo ocurre con esta potenciación de largo plazo. Entonces, vean, si yo tengo un incremento de calcio, ¿no? Que puede ocurrir por receptores NMDA o que puede ocurrir por los canales de calcio dependientes de voltaje, porque se activan con este cambio de voltaje. Estos son cambios que se observan tanto en las dendritas como en el soma. Se va a unir a esta CAMK, que es la CAMK4, y este complejo de calcio y calmodulina van a activar a CREB y CREB va a aumentar la expresión de muchos genes. Entre estos genes, por ejemplo, se van a activar factores de crecimiento como los BDNF, se activan incluso la expresión de ciertos receptores, la expresión de moléculas que permiten el anclaje de estos receptores en la membrana y se amplifica esta señal a través de la liberación de los reservorios de calcio del retículo, que no está aquí, pero de manera importante producen, porque tienen una relación con el retículo endoplásmico rugoso, la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, si yo voy a aumentar el tamaño de una célula, las arborizaciones, pues por supuesto que necesito proteínas, simplemente proteínas estructurales, ¿sale? Proteínas aquí, como están señaladas, que son del citoesqueleto y que van a ser importantes para, pues, que se cree esta nueva forma, ¿no? Bueno, entonces, esta LTP tiene sus reglas, ¿sale? En general, la plasticidad tiene sus reglas. Y varias de estas reglas las puso un señor que se llama Donald Heff, que ahorita las vamos a ver algunas, que de hecho las vamos a repasar con el paper. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí dos neuronas, ¿sale? Que están localizadas en CA3 y tengo otra vez estas colaterales de Schaffer y estoy registrando las piramidales de CA1. Si yo estimulo antes del tétanos, es decir, antes de que haya una estimulación de alta frecuencia, yo voy a tener esta respuesta. Después de que haya una estimulación de alta frecuencia, yo tengo esta respuesta. Pero eso ocurre si yo estimulo a la fibra 1 y registro la respuesta que está asociada a este estímulo. Pero si yo ahora estimulo la fibra 1, la vía 2 y registro la neurona, si esta neurona de la vía 2 no fue facilitada con una estimulación de alta frecuencia, no vamos a tener ningún efecto. Es decir, el efecto es selectivo de la neurona que se le haya dado el protocolo de estimulación. No se extiende a otras. Bueno, ahorita vamos a ver algunos casos. Pero hay una selectividad, ¿sale? Entonces tenemos aquí una LTP de las respuestas de la vía 1 y esta LTP no se observa si lo que se estimula es la vía 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces,
Tenemos aquí las colaterales de Schaffer, tenemos aquí las piramidales de CA1. Si yo doy un estímulo, entonces se va a liberar un neurotransmisor, que es glutamato, voy a tener una respuesta y esto lo normalizo al 100%. Ahora bien, si yo doy un estímulo de alta frecuencia, entonces voy a hacer una sumación espacial y temporal en esta neurona, de tal manera que voy a aumentar mucho los niveles de calcio, va a aumentar mucho la liberación de glutamato, y esto que antes estaba siendo mediado por receptores NMDA, ahora, perdón, por receptores AMPA, va a despolarizar la membrana postsináptica, lo cual va a hacer que el magnesio sea eliminado del poro, y por lo tanto los receptores NMDA sean permeables y aumentemos el calcio. Entonces yo voy a tener un incremento en la respuesta. Estas pueden ser respuestas tanto de campo, si yo doy una eh, estimulación no como en el caso anterior, en donde solamente estimulo una fibra, sino estimulo todas las fibras, todas las colaterales de Schaffer. Incluso yo puedo ver la respuesta de todas las neuronas de CA1. Si solamente estimulo una fibra, pues entonces el efecto solamente va a estar incidido en esa fibra. ¿Cómo lo voy a ver representado aquí? Pues como un incremento en la transmisión sináptica que se mantiene. Entonces hablábamos de estas reglas. Es estado dependiente, necesita haber una despolarización en la neurona postsináptica. Es específica del input, solo se potencia lo que se haya coactivado. Y este es el ejemplo contrario que les decía hace rato, ¿no? Si yo coactivo, entonces yo puedo hacer que tenga una sinapsis que esté débil y otra sinapsis que esté, perdón, una sinapsis que esté fuerte, que tenga actividad, ¿no? Tenemos una neurona que está recibiendo sinapsis y una sinapsis que no está siendo reforzada. Entonces la especificidad es que si yo solo estoy estimulando esta, voy a facilitar solamente esta vía, ¿sale? Ese es el experimento que les mencionaba antes. Pero yo puedo tener un efecto de asociación que tiene que ver con el tema que acabamos de ver en el otro video. Entonces, una estimulación débil aquí y una estimulación fuerte aquí va a hacer que se potencien las dos. Solo que tiene que haber una coactivación de estas dos neuronas para que se potencien. Si está esta y después de un tiempo esta y después esta y después esta, no se van a potenciar. Entonces, tiene que haber una asociación en el tiempo y espacio. Muy bien, entonces lo podemos ver aquí con estos experimentos. Según tengo entendido, María les platicó de esto, lo vamos a retomar en neuroplasticidad. Pero estos son experimentos que hicieron en gatos, en donde hicieron una deprivación monocular. Entonces a los gatitos les tapaban un ojo, y los gatitos siempre pues reciben, ustedes saben, información de los dos ojos en las neuronas de la capa 4 de la corteza visual. Reciben tanto información del lado izquierdo como del lado derecho. El lado izquierdo es su preferente, por lo tanto tiene 3 y aquí tiene 2. Si yo ocluyo un ojo, es decir, evito que puedan ver, hace tiempo lo que hacían es que les suturaban literalmente el párpado y no podían ver. Eventualmente, estas neuronas que ya no están recibiendo información se van a degenerar, y por el contrario, estas que siguen estando coactivadas y que ahora se coactivan de mayor manera, incluso van a tener una diferenciación de más procesos dendríticos para poder cumplir con la función. ¿Sabe? Bueno, entonces, como les decía, este receptor NMDA necesita tanto del agonista como del coagonista, y este coagonista, pues muchas veces puede ser la deserina. Entonces, si yo doy una estimulación de alta frecuencia, tengo una potenciación transitoria, pero después una de larga duración. ¿Qué pasa ahora si yo degrado a la deserina? Si le pongo una enzima que degrada la deserina, que es la de aminoácido oxidasa, vean lo que le ocurre al LTP. Entonces tenemos LTP con deserina, ¿no? Que en este caso es la enzima, degrado la deserina, pero le pongo más, entonces como un control, puedo tener la LTP. Pero si yo solo elimino la deserina y no la suplemento, vean, este proceso de largo plazo no se observa. Entonces, sin deserina, sin el coagonista, tengo una potenciación de corta duración, porque esto no depende de NMDA, depende de los incrementos de calcio intracelular. Y viene una disminución que se pierde con el tiempo y ya no hay este incremento de largo plazo, porque para que haya este incremento de largo plazo necesito de la activación de los receptores NMDA, y para que haya activación de los receptores NMDA necesito entonces a la deserina y tengo esta actividad sostenida. El LTP, como se pueden imaginar, es un tipo de plasticidad que además se sabe desde hace ya varios años que es la base celular de los procesos de aprendizaje y de memoria. Si yo, por ejemplo, le pongo un ratón a que aprenda
y estoy registrando in vivo el hipocampo, el animal va a generar LTP cuando esté aprendiendo un trayecto, una tarea, etc. Y entonces es un tipo de plasticidad que está muy ligado a funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria. Entonces no se pueden sorprender que esto se afecte con el envejecimiento. Entonces vean, en las ratas jóvenes, si yo incluso le pongo deserina, no hay ninguna facilitación porque se cree que en las jóvenes la deserina, los niveles de deserina están saturados. Si le pongo más, le da lo mismo, tiene lo suficiente. Si se la quito, sí se va a afectar. Y en las ratas viejas, lo que se observa es que hay una disminución de esta LTP. ¿Por qué? Pues porque no tiene deserina, porque si yo le administro deserina, recupero esta potenciación de larga duración. Entonces, esto simplemente es una prueba de que el receptor NMDA no puede funcionar solamente con glutamato. Necesita de la presencia de deserina para que funcione. Se afecta durante el envejecimiento. Durante el envejecimiento tenemos menos deserina porque hay menos enzima que sintetiza la deserina. Por lo tanto, tenemos menos LTP. Por lo tanto, tenemos problemas de aprendizaje y memoria y muchísimas otras funciones que dependen de los receptores NMDA. Bueno, finalmente entonces podemos hacer un resumen. Esta plasticidad geviana, los ejemplos más clásicos son LTP y LTD, que no hablamos, pero es exactamente lo opuesto. Ven, si yo eh, tengo aquí dos sistemas, uno que está activo y uno que no está estimulado. Entonces, el que está activo, o sea, el que está siendo estimulado, voy a tener un incremento de receptores AMPA. Aquí tenemos el basal, ¿no? Entonces, si yo lo estimulo, pues tengo un incremento de receptores AMPA. Y si yo no lo estimulo, como en el caso de la oclusión monocular, pues entonces voy a tener una disminución de los receptores AMPA. Mientras el que no está estimulado, pues no tiene ningún cambio, ¿sale? Y tenemos otro tipo de plasticidad que no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver en neuroplasticidad, pero que a mí me fascina. Y es la plasticidad homeostática. La plasticidad homeostática es fisiológica, porque vean, esta plasticidad tipo Hebbiana entra en una retroalimentación positiva siempre. Ah, tú estimulas una neurona, pues vas a crecer más. Más la estimulas, más se fortalece. Más la estimulas, más se fortalece. Eso no es fisiológico, jóvenes. Lo fisiológico es que entre más tengas, la fisiología y la homeostasis te bajan. Piensen, si ustedes aumentó la temperatura porque hace calor. Si fuera un proceso hebbiano, entonces entre más temperatura, más se calientan. Más temperatura, más se calientan, más se mueren. En cambio, lo que ocurre cuando aumenta la temperatura en su cuerpo es un proceso plástico homeostático. Tengo mucha temperatura, entonces empiezo a sudar, vasodilatación, hay sudoración y eso lleva a una disminución de la temperatura. Y vean, aquí está representado, aquí tengo un basal. Si yo tengo mucha actividad, voy a llevar a la baja los receptores AMPA. Si tengo poca actividad, voy a llevar a la alta los receptores AMPA. En este curso nos vamos a enfocar en la plasticidad keviana. En neuroplasticidad vamos a practicar de plasticidad homeostática. ¿Vale? Bueno, pues entonces los dejo aquí y espero que les haya gustado. Nos vemos, se la pasan bien, estudian mucho y recuerden, estas 3 módulos y el paper cuenta como la clase del jueves, entonces nos vemos hasta el viernes, ¿vale? Chao.